Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Siempre es grato estar aquí con ustedes. Ya saben cómo voy a empezar. No se vale que no sea suscrito todavía si nos está viendo por primera vez. Y por supuesto no se vale que no lo vea hasta el final, porque estamos tratando de mantener la parte didáctica, la parte objetiva del programa, pero sobre todo de invitar a las personas que están en la jugada, como decimos en buen chapín, las personalidades políticas y sociales del momento. Hoy es un verdadero honor, de verdad, Francisco. Muchas gracias, Roberto. Ya rato se quería hacer ese programa. Sí. ¿Verdad? Entonces, tema de actualidad, el hombre, siempre ha sido noticia, ¿verdad? El primer interpelado, yo siempre dije, el ministro que desde el principio empezó a trabajar porque tenía mucha experiencia, ¿verdad? Pero tenemos hoy entonces aquí al señor ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ¿verdad? Bienvenido. Gracias por aceptar la tacita de café, ya llevamos varias antes de la... Sí, ya llevamos y también, la muestro aquí y me tomo un sorso porque creo que es un buen café el que me ofrece don Roberto. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Sí, nos había costado poder venir, pero creo que es importante que a quienes te siguen hablar contigo de los temas más importantes en materia de seguridad y un poco contarte y contarle a quienes nos están viendo específicamente cuáles son nuestros desafíos y nuestros propósitos para el 2025. Bueno, no puedo dejar de mencionar a Transdoc en este capítulo del día de hoy. Estamos empezando el año y es su gran oportunidad. Puedo hablarles de todo en relación a Transdoc, hablarles de que es una feria virtual de empleo permanente, que tiene casi 30 años de experiencia, que todo lo que ahí aparece como una oferta laboral es verdadero, es real, que son 2,000 ofertas diarias que vamos a encontrar, pero a mí lo que más me interesa es retarlo a que le dé ese clic para que el año 2025 sea el año de su gran oportunidad. Empiece el año con un buen empleo, meta su información, actualícela, no deje pasar esta información, no deje pasar esta oportunidad. Transdoc. Sí, un tema importante, Francisco, y tal vez quisiera empezar con eso, digamos, porque yo siempre he dicho, un ministro con experiencia en el gabinete, sobre todo, yo soy de los que más he dicho, es un partido muy pequeño, que no esperaba ganar las elecciones, le ha costado hacer equipo, pero si alguien de su gabinete sí tiene experiencia, sí ha formado parte del equipo, conoce el Estado, pues es Francisco Jiménez, el ministro de Gobernación. ¿Quién es? Contanos un poco, Francisco, de tu carrera, tu experiencia. Les comparto, me llamo Francisco José Jiménez Irungaray. Mi familia materna es originaria de Parramos, Chimaltenango. En una época era la tierra del buen frijol, yo creo que todavía se cultiva buen frijol. ¿Y por qué menciono esto? Porque soy un guatemalteco, como la gran mayoría de guatemaltecos, y viví una vida como todos. Estudié en la Universidad de San Carlos Filosofía y Ciencia Política y me doctoré en Filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, una universidad pontificia que está asignada a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, así que tuve una formación sólida y también tuve una formación en política porque obviamente es la perspectiva. ¿Por qué menciono esto? Regreso a Guatemala con el deseo de aportar, no me quise quedar en la vida académica allá, tuve una propuesta pero dije no, tengo que regresar a Guatemala y vine a trabajar en la Universidad de Landívar donde por más de 20 años he sido docente. Y se me dio la oportunidad precisamente de empezar a trabajar los temas de inteligencia estratégica. Me interesaba mucho el tema de análisis político y en esa época cuando toma posesión el presidente Alfonso Portillo, el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, así se llamaba en aquel entonces, de la SAE, de Análisis Estratégico, Edgar Gutiérrez, me invitó a ser parte del equipo y empecé a trabajar temas de inteligencia estratégica. Y durante ese gobierno fui secretario de esa institución y continué en el gobierno del presidente Berché por unos meses. Después fui secretario técnico del Consejo Asesor de Seguridad, que ya no existe, que es aquel consejo que creó los acuerdos de paz, que es el grupo de sociedad civil que asesoraba al presidente en materia de seguridad.
Posteriormente me fui a un proyecto en la Fundación Soros Guatemala, así que para los amigos que no les gusta la Fundación Soros, está dentro de mi currículum. Posteriormente el presidente Berché y la ministra Adela de Torreviarte me invitan a poner en marcha la Dirección General de Inteligencia Civil y me encargan que la monte. Eso es una de las tareas que en mi vida profesional han sido muy intensas y han sido muy interesantes, porque logramos constituir una unidad de trabajo de inteligencia en contra del crimen organizado y la delincuencia. Posteriormente el presidente Álvaro Colom, con el apoyo del entonces ministro que lamentablemente falleció en aquel accidente, esto precisamente me permitió el que cuando falleció el presidente Alfonso Colom me invita a ser parte del equipo del gabinete y soy ministro de Gobernación. Toma la decisión en enero, 6 meses después de estar en funciones, de que vaya por la experiencia que había tenido con la DIGICI de montar el Consejo Nacional de Seguridad, y esa fue una asignación también muy interesante. Salí en el 2010 y de ahí me dediqué a la academia y no dejé el tema de seguridad. En diferentes espacios académicos como el CIEN y EPADES, colaborando con otras instituciones también y con organismos internacionales, me dediqué a la inteligencia estratégica, al análisis estratégico y a todos los temas de análisis de la criminalidad. Y bueno, conozco al presidente Bernardo Arévalo, trabajamos juntos en esta organización internacional Interpeace que construye la paz, y ahí siempre compartimos los temas que nos son pasión para ambos, que son los temas de seguridad, defensa, el tema militar, y estuve colaborando con él durante un periodo de tiempo sin ser parte del partido Semilla. Yo me he identificado con el programa y me identifiqué con el programa y los principios del partido Semilla, pero no participé ni soy miembro del partido, pero me identifico. A partir de esto, el presidente me designa en la época de transición y conformo un equipo que empezamos a trabajar los planes. Y ahora estoy aquí. Entonces, en esta ardua tarea. También para mí, otro punto que para mí es muy importante resaltar de mi vida profesional, es que construimos y planteamos, y fue aprobado y se sigue dando, el curso de introducción a los estudios de la seguridad en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Landívar. Para mí, esto lo tengo en el corazón porque yo creo que la seguridad es un tema serio, no es un tema, voy a usar los dos términos que pueden parecer grotescos y duros, pero antes se decía que era un tema de chontes y de chafas. Sí. Es decir, y no, es un tema de civiles, es un tema académico. Cada vez más los estudiantes de ciencia política hacen sus tesis de graduación con temas de seguridad. ¿Por qué? Porque es importante formar cuadros jóvenes, profesionales, que vean el fenómeno de la seguridad no solo como un tema operativo, sino como un tema fundamental. Y esto me permite, con esto termino esta pregunta, Roberto, me permite enfatizar el enfoque de la seguridad que tiene el presidente Bernardo Arévalo y que estamos ejecutando. La seguridad no es un objetivo en sí mismo, la seguridad es un objetivo para el desarrollo. ¿Y qué significa esto? Tener una capacidad de gestión del riesgo y de la amenaza en materia de seguridad, de cómo gestionar adecuadamente la amenaza y el riesgo de la criminalidad hacia la población guatemalteca. Entiéndase, las personas individuales, las organizaciones, las comunidades, las empresas, toda la expresión de la vida que es parte de lo que debe de ser el desarrollo del país. Si no hay condiciones de seguridad adecuadas, no hay nada. No hay nada. Entonces, por eso decimos, y el presidente lo dice, la seguridad es bienestar. Entonces, la seguridad no es para dar seguridad en sí mismo, es para crear condiciones que la gente pueda de una manera más tranquila alcanzar sus objetivos en la vida, sean los que sean, y que ayuden al desarrollo económico y social de Guatemala. Bien, perfecto. Aquí mencionaste algo que la gente probablemente no sabe, y es la pasión del presidente Arévalo por el tema seguridad. Así es. Ha sido su tema por muchísimo tiempo, ha escrito al respecto. Sí, ha escrito mucho sobre el tema, coordinó un proyecto muy importante después de los acuerdos de paz,
que fue el proyecto para la construcción de una visión democrática de la seguridad, que permitió, conjuntamente con el apoyo de muchos diputados en el Congreso, entre ellos estabas tú obviamente, pero no solo, digamos, partidos con visión progresista o políticos con visión progresista. Recuerdo muy bien al Partido Patriota y hay que reconocerlo, el trabajo de aquel entonces diputado Otto Pérez, que promovió las normativas que hoy nos rigen en materia de seguridad, acuerdo al espíritu de los acuerdos de paz. Es decir, y el presidente Bernardo León en ese entonces era un promotor de estos esfuerzos desde la perspectiva académica y de la perspectiva puramente de sociedad civil. Quiero decir con esto entonces que sí, efectivamente, por eso es también muy grato trabajar en este gobierno, porque los temas se dialogan con el presidente, se deciden con el presidente, él es el que nos da la línea estratégica, él nos da las directivas y nosotros las hacemos, las hacemos e intentamos hacerlas concretas. Y esto es importante porque alguien que entiende el tema y que es además apasionado del tema, lo tengo como jefe. Claro. Y no hay mejor cosa que tener un jefe con el cual se pueda trabajar. Con el cual se pueda platicar del tema, lo entienda y hasta sepa un poco más que uno. Eso es muy grato. Algún día vamos a hacer un programa aquí sobre todas esas leyes que aprobamos. Sí, sería muy interesante que el público pueda... Fueron dos periodos legislativos intensos. Aquí ni siquiera permitían las escuchas telefónicas, colaborador eficaz, no, el testigo protegido. Todo eso no existía, no había manera de investigar porque no había legislación, ¿verdad? Pero vamos a platicar otro día ese tema, porque hoy la población está, después del informe del presidente, la gente espera que uno agarre el informe y empiece a expulgarlo y a hablar y a criticarlo y todo. Yo, por supuesto, le puse mucha atención al informe, ya lo leí, y aquí nos llegan solicitudes de que nos escuchan, que les damos las gracias, que nos ven, porque realmente estamos en YouTube, ¿verdad? Hay un tema que preocupa mucho a la población, que sigue siendo un tema que poca gente conoce, y es el tema de las extorsiones, ¿verdad? Porque, digamos, la cantidad de extorsiones y de todo tipo, porque hay extorsiones de todo tipo, sigue siendo, y es un tema que el ministerio le ha puesto atención, pero sigue siendo la queja de la población. Sí, efectivamente, es importante señalar que la extorsión es la prioridad que establecimos de trabajo en materia de seguridad, sin dejar los demás temas, por supuesto. Para el 2025 nosotros planteamos 3 prioridades fundamentales: abordar el tema de las extorsiones y algo que está vinculado a las extorsiones, que son el tema de las cárceles, el sistema penitenciario, y por tercero, abordar las estructuras de crimen organizado, no solo el narcotráfico, sino también el tráfico de personas y otras expresiones de crimen organizado. Pero estas 2 son las más atendidas. En este sentido, digamos, se evalúa el tema de seguridad en base a estadísticas. Voy a hablar de las estadísticas y luego hablo más de una parte más humana, que me parece muy importante. En términos de estadísticas y en términos de fenómenos, es importante señalar que históricamente terminamos el año con 16 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Por qué es importante esta cifra? Esta cifra es la que se utiliza en el mundo para, digamos, evaluar los niveles de seguridad de una sociedad. Entre más homicidios hay, es el mensaje que se manda, lo que se entiende es que hay menos capacidad del Estado de responder a las necesidades de seguridad. Si hay una disminución es porque vamos caminando. Guatemala llegó precisamente en el 2009 a 47, 48 homicidios por 100.000 habitantes. Y en los procesos del trabajo de la policía, la investigación con el MP, empezaron un proceso de tendencia hacia la baja. Esto lo fuimos perdiendo un poco los últimos años y hemos recuperado de nuevo esa tendencia y terminamos con 16, homicidios por 100.000 habitantes. Todavía es una cifra alta. Hay que recordar que el Triángulo Norte, como nos dicen los estadounidenses, es la zona más violenta del mundo en áreas donde no hay guerra. Claro, hay países que tienen guerra como Ucrania, que los índices de muerte son mucho más altos, pero hay una explicación bélica. En países donde no hay una guerra, el Triángulo Norte es el que más homicidios tiene en el mundo, y eso no es ahora.
pero nosotros hemos logrado como país a través de los años mantener una disminución, y esto lo mantuvimos, que era un objetivo de este gobierno. Ahora bien, en otras materias que son importantes, y quiero contarle al público, se redujo también, solo como indicador, sí. No voy a hablar de todos porque son muchos, el tema de robo a vehículos, pero un tema importantísimo, tema de robo a furgones. ¿Por qué es importante? Porque los furgones significa trabajo de una cadena de personas que trabajan desde el momento en que se llena un furgón para trasladar mercancía. Si es un furgón para la exportación, se roba, afecta a la economía. Si es un furgón de importación, de igual se roba. Esto es resultado de un esfuerzo que hemos desarrollado para poder tener control de las carreteras, que va a ser otro, que vamos a hablar en un momento, un objetivo esencial para el 2025. Estos éxitos, estos resultados, para nosotros son importantísimos, no solo por la estadística, sino por dos temas importantes. En el caso de homicidios, un homicidio menos es una persona y una familia que no es víctima, y solo eso nos da una satisfacción importante. El día de ayer, para poner un ejemplo, se logró capturar a unas personas que iban a cometer una muerte, iban a cometer un delito de homicidio, pandilleros. Y esto para nosotros es fundamental, porque lograr capturar, porque se ha hecho un trabajo de investigación, de inteligencia, capturar a un grupo de personas que van a cometer un homicidio, para nosotros es una alegría y una satisfacción de trabajo. Una persona menos que no muere. Ahora, el tema también económico, como el tema de los furgones, resulta importante. Pendientes, el tema de la extorsión. La extorsión estadísticamente siempre, en este año, ha tendido al alza. Sobre la estadística es importante recordar que las extorsiones, las denuncias, es el único mecanismo que tenemos para evaluarlo. Seguro que hay una cifra negra, llamamos nosotros, de personas que no denuncian, que no sabemos la cantidad precisa, pero los analistas hablan de un 30% más de lo que se denuncia. Pero aquí tenemos una pregunta que no hemos podido responder técnicamente, y es si el aumento de las denuncias es por mayor confianza o es aumento de la extorsión. Yo creo que es una combinación de ambas. Yo creo que sí ha aumentado la extorsión, tenemos que reconocerlo ante el público, porque esconder un fenómeno no nos ayuda. Ajá. Pero sí ha habido una mayor confianza de la población. Pero en términos de trabajo concreto, tenemos resultados muy importantes que no han impactado en la estadística. El más importante es el tema del desmantelamiento de estructuras de extorsión. Hemos desmantelado una cantidad considerable, 19 aproximadamente estructuras, desde pequeñas hasta grandes estructuras. Hemos capturado más de 2,000 personas vinculadas al delito directo de la extorsión. Y aquí yo quisiera contar algo que es importante, Roberto. Para la comunicación normalmente hablamos de la extorsión, pero la extorsión, que se entiende básicamente, de acuerdo al Código Penal, se entiende, y no solo en el Código Penal guatemalteco, no, como un delito que se entiende en el mundo. La extorsión es extorsión porque yo, como víctima, doy un bien, particularmente financiero, pero también puede ser un bien inmueble o otro tipo de bien, resultado de una amenaza. Es decir, me amenazan, y la amenaza regularmente en el caso nuestro es la amenaza de muerte o la amenaza de agresión a la familia, pero pueden ser otro tipo de amenazas. Por ejemplo, publicar algo, por ejemplo, que también puede ser entendido de otra manera, pero puede ser entendido, pero básicamente es un bien material, fundamentalmente financiero. En nuestro Código Penal, este hecho tiene dos delitos y se tipifican dos delitos. El delito de la extorsión, que es lo que cualquier persona puede agarrar un teléfono y llamar al vecino, y como conoce al vecino, decirle: mira, si no, yo me di cuenta que entras a tal hora a tu casa, entonces si no me pagas tanto a tal número de cuenta, yo te voy a matar. O sea, es relativamente fácil. Claro, si yo hablo de una manera chistosa y lo amenazo, el otro va a entender que no hay una amenaza, pero
tenemos un grupo de personas que llamamos imitadores, que normalmente se hacen pasar por pandilleros o se hacen pasar por narcotráfico y amenazan a las personas. Esa es la mayor cantidad de extorsiones que tenemos, que nos impactan terriblemente. Pero hay otra tipificación que es la exención, es decir, es extorsión, pero aquella realizada por estructura de crimen organizado. Ahí donde encontramos particularmente la extorsión por mara y pandilla. En términos numéricos, es mayor el primer tipo de extorsión. Es menor en cantidad el de mara y pandilla, pero el que más nos impacta es el de mara y pandilla, porque efectivamente ellos sí tienen una estructura que a la víctima le puede hacer daño. Claro, que sí el imitador no, por eso a veces la primera recomendación que damos cuando alguien es extorsionado es que cierre su teléfono. Primero, que no dé ninguna información. Lo ideal sería que uno no conteste un teléfono que cuando uno lo ve, uno no sabe quién es. Porque yo digo, si es un amigo, si es una necesidad, te van a volver a llamar, van a intentar comunicarse contigo. Pero si deprimas, no contestas y no te vuelven a llamar, es muy probable que era una llamada para extorsión. Segundo, no hay que dar ningún dato ni confirmar ningún dato. Y la otra cuestión es el tema de cerrar el teléfono por un tiempo. Si no te llaman, ahora, si te llaman al número de tu esposa, de tu hijo o de tu casa, ya significa de que ahí es probable que haya una estructura. Y es ahí donde yo le digo a quienes nos escuchan que presenten la denuncia a la policía, porque se activa la atención a la víctima. Normalmente lo que hacemos nosotros es que no conocemos estos temas y contestamos, y a veces por ejemplo, o contesta las personas que colaboran en nuestra casa cuando tenemos a alguien y dice, mire, se encuentra don Roberto. No está en este momento. Y mire, ¿dónde andará don Roberto? Mire, anda grabando el podcast con el ministro. Y mire, ¿cuándo vendrá? Y empiezan a sacar toda la información. Y tendrá otro teléfono para llamarlo. Es decir, ahora, cuando sí hay una estructura que sí es sumamente peligroso, que es la estructura de la mara y pandilla, porque ellos sí lo controlan a uno. Ahora, este tema aquí quiero decir, en los dos casos, el tema de la extorsión es el mayor problema que tenemos en materia de seguridad. Y es porque daña el patrimonio de los guatemaltecos. De manera directa. De manera directa y en todos los niveles. Daña a la señora que vende tortillas en la esquina, en un pequeño espacio en el barrio, como daña también a las grandes empresas. Entonces, es un fenómeno que tenemos que afrontar, tiene que ser nuestra prioridad, va a seguir siendo nuestra prioridad, porque hay otros fenómenos criminales como el narcotráfico, que además de decir que hemos tenido éxito. El decomiso de cocaína es el más grande que hemos tenido en un solo año en la historia de Guatemala. Hemos incautado en un año lo que el gobierno no han podido incautar ni siquiera en todos los 4 años. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque ya el narcotráfico y el trasiego de droga, hace décadas los guatemaltecos decíamos, ¿qué importa? Este es un problema de gringos. Ellos son los que consumen. Nosotros solo pasa aquí la droga. Hoy no es así. Hoy el trasiego de droga tiene un impacto no solo en la seguridad, sino que en la vida de las comunidades. Necesitan, por ejemplo, para poder usar sus ganancias, hacer el lavado de activos. Eso tiene un impacto y va a tener un impacto en mediano y largo plazo en la economía del país. Por otro lado, desvirtúa los mercados. Si yo tengo una cantidad inmensa de dinero en efectivo y lo meto en el mercado, digamos, presto servicios más baratos de una manera totalmente, digamos, sin ningún sustento. Entonces, es un tema... Se vuelve competencia desleal. Eso, fundamentalmente. Entonces, regresando al tema de la extorsión, hay otro tema que es importante, es el tema de qué cosa es lo que más impacta del fenómeno extorsivo. Nosotros dividimos el fenómeno extorsivo en 3 momentos. La llamada extorsiva, que es donde un criminal, un delincuente nos llama, nos manda un mensaje en WhatsApp, nos
escribe un correo electrónico, nos deja una nota en la casa. Es decir, hay diferentes mecanismos. El más utilizado es el teléfono. Y ahora el más utilizado es la telefonía a través de estas aplicaciones de chat, a través de WhatsApp, ese tipo de cosas, porque ellos creen de que tenemos menos control de eso. Pero lo creen ellos, pues, que tengamos menor control cuando es necesario intervenir un teléfono. Este es el primer momento, que es el momento más crítico. ¿Por qué es el momento más crítico? Porque hay un nivel de escala del simple temor que te mete sobre todo el pandillero, que te mete el extorsionador, subiendo los niveles de presión psicológica para que tú llegues al extremo del pánico. Está el temor, el miedo y el pánico. Entonces empieza la primera llamada, es: mire, si yo quiero apoyarlo a usted. Fíjese que yo me enteré que alguien a usted lo quiere matar, pero logré detener que lo mataran. Y llama una segunda vez: mire, no he tenido problemas, mire, yo quiero que me ayude porque tengo que pagar porque no lo van a matar. Y así van subiendo la amenaza hasta crearle a uno la sensación de pánico. Por eso es que tenemos necesidad, si nos extorsionan pandilleros, pedirle a la policía que nos acompañe, porque ellos tienen las metodologías de cómo afrontar este tema. Si uno lo afronta solo, digamos, es normal. Se va hundiendo más. Sí, es que es normal que si a mí me amenazan y me dicen: mire, yo conozco en qué colegio están tus hijos, es normal que uno entre en pánico. Es decir, eso no es cuestión de valientes, es cuestión de ser realistas y de lógica. Ese es el tema. Lo que más nos impacta es la llamada extorsiva, porque nos afecta personalmente, afecta el círculo familiar, afecta el círculo de amigos. Una persona extorsionada, por ejemplo, y le dice: no vaya a mencionar nada en el trabajo porque nosotros nos vamos a enterar, no vaya a denunciar a la policía. Llega a la oficina y está pensando todo el día en el tema de la extorsión. Se baja la capacidad de trabajo. Y esto afecta a la persona. Y además, cuando le dice: nos vamos a enterar, empezás a desconfiar de quién de tus compañeros de trabajo es parte de la estructura. Así es. Es decir, entonces, eso impacta. Segundo, tenemos dos tipos de momentos. Un momento donde para nosotros el más importante es que la gente denuncie y nosotros superamos la atención de los casos. Y podemos decirles: miren, no, esto es llamada de un imitador, entonces compórtese de esta manera. Esos son los temas más fáciles, entre comillas, porque no es que sea fácil, pero más accesibles de encontrar una solución. Cuando es un tema de mara y pandilla, dependiendo de la víctima, también tenemos que tener atención, porque no es lo mismo que si es mara y pandilla una tienda, una abarrotería en el barrio, a que sea, por ejemplo, una cadena de supermercados, son diferentes modos de atender la extorsión. Y viene de ahí el tercer momento, que es la extorsión en sí misma, que es cuando se paga. Si nosotros vemos los números, cuando hacemos, todavía no tengo el dato exacto, por eso no te lo comparto, pero en su momento voy a compartirlo, uno ve que la cantidad de llamadas extorsivas es inmensa. Vemos que se reduce un poco menos la atención, pero donde menos hay es en el pago de la extorsión. Es decir, estamos logrando que la atención policial disminuya en relación a la llamada extorsiva, disminuya la extorsión como tal. Pero cuando vemos los números, lo que vemos no es la extorsión, es la llamada extorsiva. Y esto es importante explicarlo a la población, porque al final, si yo pago la extorsión, me afecta, pero ya el proceso de impacto, desde que me llamaron, ya se realizó. Y esto tiene un tema importante, porque no solo tenemos que trabajar para evitar el daño al patrimonio, pero tenemos que trabajar para evitar el daño psicológico a la población. No podemos continuar con este ámbito de inseguridad que nos da la extorsión. Es un tema complejo. Yo quisiera decir, prometo que lo voy a resolver como ministro y como equipo de policía, de inteligencia, lo vamos a resolver. Sería mentira, pero sí estamos haciendo dos cosas fundamentales: seguir con el tema del desmantelamiento de las estructuras, seguir capturando extorsionistas
y no vamos a pasar de hacer esto. Pero de aquí, si me permites, paso a un segundo tema que tiene que ver con la extorsión, y es el sistema penitenciario. A eso voy, porque era precisamente la pregunta que venía, porque extorsión indiscutiblemente, ahora entiendo por qué es la queja principal de la población, es el problema más grave, digamos, el problema principal en materia de seguridad. Pero otro tema que a la gente no le gusta, que la gente lo ve mal, es el tema del sistema penitenciario. Así es. Por 3 razones. Uno, el tema de la policía captura, eso lo vamos a tocar otro día, pero el organismo judicial lo deja salir. Eso debe ser frustrante, ¿verdad? Hacer el trabajo policíaco, investigación y después sale libre, tenemos que entrar en una reforma judicial. Pero no ese es el tema. Llega a prisión y resulta que la prisión vive mejor que en su casa. Eso le molesta a la gente, ¿verdad? Tienes razón. El tema de derechos humanos, nosotros que hemos sido del tema de derechos humanos respetuosos de ese tema, pero la gente cree que el tema de derechos humanos en la prisión se ha convertido en un estorbo y la gente llega a vivir mejor ahí. 2, que se sabe, lo que vamos a tocar ahorita, que desde la prisión es que se hacen las principales extorsiones y que los jefes de las maras, yo conocí un caso de alguien condenado a 100 no sé cuántos años y desde adentro de la prisión dirigió la muerte de su propia pareja y el otro fulano que no pagó la extorsión, en fin, hablemos de eso, que amarrado a la extorsión y amarrado a qué se está haciendo en el tema para cambiar hay que cambiar esa percepción de la gente. Totalmente. ¿Verdad? Voy a explicar un poco cuál es el problema y después qué estamos haciendo y qué vamos a hacer en el 2025. El problema fundamentalmente que no es un problema de este gobierno, ni es un problema que viene de décadas, estamos hablando de 30, 40 años para atrás. Y en seguridad, la decisión que tomas hoy tiene una incidencia 5 o 10 años después. Eso es fundamental, por eso hay que hacer cosas que aparentemente no tienen impacto hoy, pero en 5 o 10 años van a tener un impacto. Pero eso es un tema de política pública. ¿Qué pasa con el sistema penitenciario? Existen 2 grandes enfoques de atención en un sistema penitenciario. El viejo, llamémoslo de esa manera, es la doctrina del castigo. Está en la cárcel alguien porque se le castiga de acuerdo al delito que cometió. El otro enfoque, que es el enfoque que hoy se aplica en todas las cárceles y en todos los sistemas del mundo, es el enfoque de rehabilitación. No es, ¿por qué razón hay diferencia? Porque sí hay una especie de castigo porque tú cometiste estos tantos años de prisión, pero el enfoque no es te doy esos años de prisión porque te estoy castigando, porque cuando cumple el castigo, al salir va a seguir, está hablando en términos de enfoque y doctrinales. Y la otra dice, no, lo que debemos de hacer es ver si podemos rehabilitarlo para que cuando cumpla su condena no regrese a cometer los delitos. El problema en Guatemala es que no usamos ninguno de los 2 modelos. Ni tenemos el modelo porque no castigamos, pero tampoco rehabilitamos. ¿Qué hacemos entonces? Solo resguardamos. Es decir, el sistema penitenciario lo que hace es asegurar que estén adentro, pero no tenemos control efectivo adentro. Entonces, lo que decimos técnicamente, el sistema penitenciario es un ecosistema criminal. Tiene sus lógicas, sus controles, sus jerarquías. Y eso, ¿cuál es el impacto? Porque si están así, alguien podría decir, tengámoslos así, que vivan. Pero el problema es que ahí se organiza la extorsión, tanto de pandillas como de imitadores. Ahí se organiza el sicariato, se organiza secuestro, que efectivamente el secuestro es un fenómeno que se ha reducido mucho, afortunadamente, pero otro tipo de delincuencia. Y efectivamente estamos viendo que muchos que tienen muchos años y que muy probablemente no van a salir o van a salir después de muchos años, son muchos de los que se dedican a este tipo de tareas. Ahora, estos criminales, como es un ecosistema, no los controlamos, entonces saben que van a estar años, viven lo mejor posible que el sistema le da. Entonces encontramos con lo que pasó últimamente, de que vemos que estaban construyendo unas áreas para hacer unos apartamentos, una de las pandillas. Es decir, claro, nosotros procedemos inmediatamente, porque eso no es solo de los privados de libertad, eso claro. El director del centro, las guardias saben y si alguien tiene que permitir el ingreso de un pick-up con block, pues, claro. Para construir.
Entonces, ese es el problema. El problema fundamentalmente es que el Estado no tiene el control dentro de las cárceles. ¿Cuál es entonces el objetivo estratégico nuestro desde el primer día que tomamos posesión? Es la recuperación del control penitenciario. Es un tema que, vuelvo a insistir, son estos temas que no podemos resolver de la noche a la mañana. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? En primer lugar, tenemos una visión de que es necesario que las cárceles sean eso, cárceles. Por eso yo he usado una expresión un poco dura y que a algunos no les parece, pero quiero explicar por qué razón. Por eso yo digo, son cárceles, no vacaciones. Ajá. Porque no podemos, porque el término privado de libertad significa yo, Estado, porque cometiste un delito y de acuerdo al Código Penal, tu acción implica privarte de libertad por un periodo de tiempo. Privarte tu libertad no significa solo que no salgas, significa que hay cosas que no vas a poder hacer que hacías fuera. Ese es un principio fundamental y que estamos en la lógica de la ley y estamos en la lógica de los derechos humanos. Yo creo que justamente la población ha entendido, se ha entendido el tema de los derechos humanos, porque es normal que se entienda así, como que la defensa de los derechos humanos es permitir estos privilegios que tienen los privados. No. Se puede reducir la libertad sin dañar los derechos humanos. Entonces nosotros empezamos a decir, bueno, ¿cómo recuperamos esto? El primer problema y el primer tema que hay que resolver es el hacinamiento. Tenemos precisamente 23 mil privados de libertad en un sistema que solo tiene 7,000 espacios diseñados. ¿Se dan cuenta? O sea, si quiero que dimensionemos eso. Por eso hay centros carcelarios donde en un espacio de 5x5 pueden haber hasta 50 privados de libertad y que duermen y están ahí todos amontonados. Ajá. ¿Cómo controlamos eso? La única forma de control es cederle el control a los líderes dentro de las cárceles. De lo contrario no podemos. Y no es porque queramos, es lo que hemos encontrado de las lógicas de las administraciones anteriores, que no han afrontado el tema. Ese tema nos dice, bueno, lo primero que tenemos que hacer es deshacinar. ¿Y esto qué significa? Construir cárceles. Si no construimos cárceles, nuevos espacios, no vamos a deshacinar. Entonces, en ese sentido, hay una apuesta a la inversión de infraestructura. Ya desde el gobierno anterior empezó un proceso de construcción que ha tenido mucha polémica, pero que, digamos, hemos logrado explicar este proyecto, que es el proyecto de la cárcel de Mazagua. Estamos dialogando, ya llegamos a una buena relación con las comunidades para poder construir en Mazagua una cárcel. Va a tener 3,008 nuevos espacios, pero eso todavía es muy modesto. Yo esperaría que esta cárcel esté, idealmente estaba pensado en octubre, pero por los retrasos que hemos tenido de diferente tipo, creo que va a estar hasta final del 2025 y vamos a hacer los traslados. Pero también estamos en este momento en un esfuerzo de dos cosas. Uno es el esfuerzo de retomar un proyecto de una cárcel que fue iniciada su construcción en la administración del presidente Otto Pérez Molina y que por diferentes razones que no vale la pena analizar, se paró la construcción. Ajá. Pero hemos descubierto que el contrato sigue vigente. Entonces queremos retomar este proyecto, que son 3,600 plazas nuevas para privados de libertad. Y estamos diseñando una propuesta. Esperemos que el Congreso el próximo año nos dé el presupuesto para hacer una tercera cárcel. Pero esto lleva su tiempo. Afortunadamente Mazagua no debería de pasar de un año. ¿Qué hacemos en tanto? Es lo que estamos haciendo con Renovación Penitenciaria. Nosotros y el director Sergio Vela, que tengo que reconocer el valor que tiene de afrontar con suma valentía los cambios que estamos empezando, y repito, son graduales, y esto a veces la población no lo ve y nos lo critica porque quisiera más rapidez, y yo entiendo las críticas, pero el tema de renovación, ¿qué fue? Bueno, si tenemos que empezar a tener el control, no podemos esperar que estén las grandes cárceles. Empecemos un proceso de
tomar el control de una cárcel. Poco a poco, tomamos una y después otra. Ahí fue cuando decidimos el Infiernito. Ajá. El Infiernito es una de las cárceles donde los guardias penitenciarios no entraban. No se sabía qué había dentro. Pero tomamos la decisión un día, bueno, traslademos a los privados, controlamos totalmente esa cárcel, la remozamos para darle condiciones de alta seguridad e elegimos a personal, a privados de libertad que tengan alto impacto en extorsiones y los ponemos en condiciones realmente de no privilegio. Esto lo hicimos, fue una remoción que nos costó más o menos 4,5 millones con fondos del sistema penitenciario. Ajá. Y nuestro objetivo era ver si eso tenía verificar si efectivamente tenía una influencia en el tema de las extorsiones. Se trasladaron 131 de diferentes centros carcelarios del país, 131 personas. Todavía tenemos, vamos a entrar en una etapa porque tiene capacidad para 260, así que más o menos un promedio de 110, 120 vamos a trasladar en los próximos meses. ¿Y qué es lo que era antes el Infiernito? Por eso le llamamos Renovación 1. Ajá. Son sectores donde hay el sector que tiene mayor población carcelaria, son 40, pero es un área donde no hay lámparas, ajá, donde no hay tomacorrientes, donde no pueden agarrar ningún cable para ajá, poner electricidad. ¿Por qué? Porque eso era lo que les permitía cargar el celular, o les permitía, cuando había corrupción, llevar sus televisores. Sí, pues. 23 horas están ahí, solo 1 hora al día salen a hacer ejercicio, tienen derecho a hacer una llamada, pero son teléfonos públicos controlados, donde también la ley nos permite grabar las conversaciones, ajá, pero ellos tienen que decir, aquí están mis 5 números telefónicos a los cuales yo voy a llamar. El teléfono de mi hijo, de mi mamá, de mi tía, de mi amigo, qué sé yo. Y ellos, solo esos 5 teléfonos pueden llamar. No pueden llamar a otro. Si marcan otro número, lo bloquean. Ajá. Y uno de los, digamos, de las medidas extremas de seguridad, sí, es que si cometen algún tipo de infracción, les quitamos el derecho a las llamadas. Una visita, tienen que también registrar quiénes los van a visitar. Aparte de sus abogados, que hay espacios específicos para que dialoguen, la visita como tal no significa que, yo tengo un amigo y me lo voy a ir a visitar, lo siento mucho. Si usted, privado de libertad, colocó en la lista de 5 personas que lo pueden visitar, puede entrar. De ahí no puede entrar. Ajá. Bueno, qué interesante. Eso nos permite un mayor control. Otro tema importante. Hay luz, por supuesto que hay luz, pero la luz son lámparas que están afuera, ajá, y les da la luz suficiente. A 1 hora determinada se apaga. Se apaga la luz. Tienen que descansar. Tienen 3 tiempos de comida, diseñada por un nutricionista para que tengan el contenido de alimentación necesario. Eso les ha afectado mucho. Vamos a ver que los que eran gorditos se van a adelgazar, les estamos haciendo un bien, sí, porque ahora somos que están acostumbrados a tener refrigeradoras con puyazo, entraña, camarones, etcétera, etcétera. Eso se acabó, pero es que son privados de libertad, hicieron daño a la sociedad. No podemos tenerlos sin dañar los derechos humanos. Les damos un kit de limpieza. Para que ellos mismos hagan eso. Sí, para que ellos hagan la limpieza, para que tengan su higiene personal. Claro, debe de ser, ajá, terrible estar 23 horas metidos. Pero es que pero es lo que realmente se merece. Es decir, no es un castigo, Roberto. El objetivo no es castigarlos, el objetivo es, tú me sigues haciendo daño a la sociedad estando en la cárcel. Tú no puedes seguir haciendo eso. Y para lograrlo tenemos que quitarte los privilegios que tenías antes. Ajá. O sea, esto ha sido razón para la cual hemos recibido 80 solicitudes de exhibición personal de los jueces para trasladarlos y regresarlos a donde estaban.
Los abogados defensores se han movido. Se mueven para que regresen a donde tienen los privilegios. Afortunadamente los jueces, y aquí tengo que decirlo públicamente, han visto que las condiciones no son en contra de sus condiciones, porque además para evitar esto de ir a los hospitales, tienen su clínica con médico asignado. Ajá. Hay 9 o 11, no recuerdo ahora, camas, si es necesario que estén recuperándose, que no tengan que salir de ahí. Además tenemos una área donde cuando sea necesario colocamos solo a un privado y no tiene contacto con nadie más. Si aquellos casos donde son altamente peligrosos o son de impacto. Termino esta parte. Empezamos a analizar el tema de las extorsiones y el impacto a nivel nacional, tengo que decirlo con toda honestidad, no fue lo que esperábamos, pero sí se descubrió algo. En Escuintla bajaron las extorsiones de una manera increíble, particularmente las extorsiones a los grandes consorcios económicos. Confirmando que venían de ahí, exacto, del tema. Entonces, lo que estamos analizando es que sí funciona el modelo de que mayor control se reducen las extorsiones. Lo que nos hace falta es que en las otras cárceles siguen extorsionando. Entonces, nuestro objetivo es precisamente seguir cambiando ese sistema para tomar el control. Es la única forma. Vamos a ir con una renovación 2, renovación 3, renovación 4 este año. La nueva cárcel y esperemos que haya plata para otras cárceles el otro año. O sea que aparte de las cárceles que estamos haciendo infraestructura, aparte de esa, estamos con esta renovación. Tenemos otro proyecto de infraestructura que son módulos. Hay muchos centros carcelarios que tienen espacios para construir. Entonces vamos a poner unos módulos de estas que ya vienen construidos. Para poder colocar ahí un grupo de 60, 50 privados de libertad que no van a irse a otro centro, así evitamos que los jueces nos puedan estar mandando a regreso. Y yo lo digo con yo soy transparente, lo digo con toda honestidad. Necesitamos que la población escuche esto y necesitamos el apoyo de la población. Sí. Vuelvo a insistir, es un proceso complejo. Ojalá pudiéramos tener la capacidad, pero estamos empeñados en la recuperación del control penitenciario y hacia ese punto vamos. Quiero recordarles una vez más Anestil Gotas. Nada mejor para el dolor de oídos y el dolor de muelas, la mejor anestesia. Lo encuentra en sus farmacias preferidas. No se vale que seamos irresponsables. Hay que hacer el amor con tranquilidad, pero sobre todo con responsabilidad. Masculán, un preservativo de marca alemana. Pruébalo. Lo encuentra en tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Francisco, yo quiero hacerte un trato, ministro, porque ya se nos acabó el tiempo a los dos, ¿verdad? Para este tema. Y el trato es una segunda parte. ¿Y por qué? Yo le he hecho el reto aquí a Santiago Palomo y a la gente de comunicación social que hoy también nos acompaña. Lo que hace falta es información. Sí, que la gente sepa qué es lo que realmente se está haciendo. Y digamos, para cerrar, si te saco el trato de la segunda parte, yo quiero hablar de la cantidad de policías, de la corrupción en la policía, toda la gente hagamos que una segunda parte y a mí sí me interesa que el público sepa lo que se está haciendo, porque sabemos que mucho de tu público también replica esta información y podemos también, te propongo algo más, podemos también pedirle a quienes nos están viendo que te escriban para que me hagan preguntas de lo que les interesa y yo con mucho gusto, repito, uno de los objetivos de este gobierno, no solo del ministerio, es la transparencia. El funcionario público debe demostrarse lo que hace a la población. Y dar mucha información. Porque además están los enemigos, que era uno de los temas, y con ese tema cerremos brevemente. Jazzmaster. Pues es un enemigo los funcionarios públicos. Tuviste una demanda en contra de él. Una denuncia, ¿verdad? Así breve para cerrar el tema, porque quizá es un tema de segunda parte me amplío esto porque es un tema que hay que explicar. Pero ¿qué sucede? Estoy el 23 de diciembre, tuve que hacer un pago, lo digo así con toda transparencia, tenía que hacer un pago y ya era en la tarde, y un 23, te puedes imaginar cómo están, y fui al Oakland Mall, a la plaza financiera.
yo tengo, digamos, un problema con mi espalda, todavía me estoy recuperando después de problemas de salud, y estaba haciendo cola como cualquiera, porque yo en ese sentido yo trato de llevar una vida como la que llevaba antes, y me sentí un poco cansado y un poco adolorido, y le pedí a uno de mi seguridad que me hiciera cola, y me fui a sentar, eso sí, y estaba tranquilo esperando, y toman la foto, y el famoso carrito de helados. El carrito de los helados informa. Ahora, ¿por qué pongo yo una denuncia? Pero eso quisiera explicarlo la próxima vez. Porque esa acción, nosotros tenemos una sospecha razonable que la foto es resultado de una acción de inteligencia. Y una acción de inteligencia clandestina y por lo tanto ilegal. Por eso es que yo presenté la denuncia como difamación y como amenaza, particularmente como amenaza. Porque si a mí me pueden seguir para tomarme una foto, igual manera me pueden seguir para tener un atentado. Claro. Un ministro de Gobernación, imagínate las amenazas que tenemos al ministerio por la incautación de droga. Imagínate lo que hemos estado trabajando con el tema de las pandillas. Es un riesgo real. Y que alguien me tome una foto, pero ojo, eso no solo es para el ministro de Gobernación. Cualquier ciudadano que no autoriza que le tomen una foto y que la publiquen, lo ponemos en riesgo. Sobre todo lo que ha hecho estos individuos, porque pareciera que no es solo uno el de la cuenta, que estos individuos pongan, digamos, abiertamente. Y además este tuit significó otros comentarios donde yo lo tomo casi como una amenaza directa, porque yo hice una declaración y dije, aquí afortunadamente fue una fotografía, pero si hubiera sido un francotirador, igual pega. Entonces hubo una cuenta que al replicar y decir como a defender a Jet Master, dicen, estamos atentos, y pone la foto de un francotirador. Esa es una amenaza. Me está diciendo, usted es objeto, usted es objetivo, usted es blanco de un francotirador. Además lo tenemos controlado. En la mira. Lo tenemos en la mira. Que también es una expresión que ellos utilizan. No podemos, como ciudadano, yo presenté la denuncia, tanto como ciudadano como funcionario, porque no podemos permitir que sigan haciendo eso. No. Y bueno, lo tenemos que tocar en una segunda parte. Porque ahí quisiera yo explicar más por sobre el tema. La sospecha de que es una acción de inteligencia clandestina. Sí, a mí me interesa muchísimo y tal vez es un tema personal, porque digamos, yo sentado en un restaurante conocido, me toman la foto, el carrito de los helados, controlando a Roberto Alejos, sentado con fulana de tal. Se acababa de sentar. No sabíamos en ese instante si salirnos del restaurante, porque ahí estaba quien había tomado la foto, pero eso podía significar que la mataran a la salida, más a ella que a ese servidor, o quedarnos ahí arriesgándonos a nosotros. Es un tema realmente... Pero hablemoslo, lamentablemente. Yo quiero hablar, Francisco, de la cantidad de policías, la corrupción en la policía, todo eso que se está haciendo, y mucho sobre ese tema de las cuentas fantasmas que se cometen en una amenaza. Y le pediría a tu público que te manden las preguntas, los temas que quisieran que yo abordara, y con mucho gusto yo lo abordo con toda transparencia. Bueno, hoy sí no ofendimos a nadie, por supuesto que siempre está la oferta, una tacita de café, si usted se sintió ofendida, un cafecito todo lo arregla. Pero tenemos que tener una segunda parte. Francisco, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, ¿verdad? Bueno. Y que sea pronto la segunda parte, porque hay muchos temas que tocar, la seguridad con el tema migratorio, la gente se quiere ir del país, hay mucho que hablar, y esto es mejor que un informe de gobierno, es la cruda realidad. Me encanta ese tema y la tenemos que conocer. Y un informe de gobierno son los enfoques de la gran visión estratégica que tenemos como gobierno, que además nosotros estamos inmersos en ella, o sea, nosotros no estamos fuera de las indicaciones estratégicas del presidente, pero cada tema es muy específico. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias para los que nos estén visto, esperemos que hayan llegado hasta este punto de vernos todo el programa. Todo el programa, porque de verdad, como dice el cuate, no se vale, yo eso no lo sabía y hasta ahora lo estoy sabiendo. Pero así que aquí estamos. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo.